Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar de Fernando Botero, el artista colombiano más universal y que además es reconocido por sus figuras rotundas y voluminosas. Él ha fallecido a los 91 años y es recordado como el célebre pintor, escultor y dibujante que murió en su casa tras sufrir una neumonía del que se estaba recuperando, según el periodista Julio Sánchez Cristo en W Radio, que así lo ha anunciado. Entonces, para hablar sobre Fernando Botero y la obra que nos deja, estamos conectados con Carlos García Montero, curador de arte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y hablar del maestro Botero. ¿Cómo recibiste la noticia de la muerte de Botero, considerando que es un artista el más importante de Colombia quizás en los últimos años? Bueno, me sorprendió la noticia, así que gracias Perú 21 por el dato, sí me enteré rapidito. No, me tomó completamente por sorpresa, la verdad. Ya es una persona mayor, ¿no? Me parece que Botero ha vivido una vida realmente rica y que creo que ha muerto a los 91 años. Claro, exactamente. Sus pinturas y esculturas reconocidas a simple vista, ¿cómo las podrías describir? Utilizaría sus palabras, ¿no? O sea, él hace una entrevista muy conocida en Vanity Fair el 2018, ¿no? Donde habla de la majestuosidad, de la voluptuosidad, ¿no? Entonces, eso es lo que él buscaba en su pintura, ¿no? Creo que esas imágenes voluptuosas, él dice justamente en la entrevista como que les provocaba un gran placer. Básicamente, creo que eso es lo que él transmitía a través de su obra, ¿no? O quería transmitir, o era importante de él comunicar, ¿verdad? Em, Creo que Botero, además, tiene en final de los 50 probablemente es que tiene sus obras más famosas, ¿no? Siendo él un éxito total, ¿no? Es uno de los artistas más cotizados del momento, de hecho, ¿no? O sea, habría que pensar cómo afecta esto su obra también, ¿no? Claro. Eh, em, que Botero, sus obras eran de temas religiosos, por ejemplo, temas que tenían que ver con la religión y temas que tenían que ver como con la familia y con otros eventos sociales, ¿no? a eso iba justo. Botero ha ilustrado tanto lo dramático como lo placentero, incluso varios pasajes históricos colombianos. ¿Tiene en mente alguna obra suya que le haya calado profundamente en ese sentido? Bueno, siempre me ha llamado la atención Obispos Muertos, ¿no? Que justamente por lo que te mencionaba el final de los 50, ¿no? Creo que esa es una obra interesante. Ujú. Él también ha vivido en México, en Nueva York, en Mónaco, París, pero siempre ha encontrado inspiración en Colombia. No solamente eso, ha donado gran parte de su obra a instituciones de su país. Eso también nos da una idea de cómo fue el artista. Es un artista realmente importante en ese sentido, ¿no? Porque algo que yo les quería contar, ¿no? Él es muy importante en Colombia porque crea con su propio patrimonio una gran colección de pintura de grandes maestros, ¿no? Con el objetivo muy parecido al que ha tenido Brasil o ha tenido Argentina en su momento, al coleccionar piezas de arte contemporáneo en los museos y de arte de verdad de todas las épocas es que tú no tengas que viajar a otros países para poder ver el arte, ¿no? Entonces él creó esta colección y luego la cedió, digamos, al gobierno y el museo es el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, un museo importante de grandes maestros, ¿no? Teniendo además otro museo de arte contemporáneo más, ¿no? El Museo Botero tiene la colección de grandes maestros de Colombia y eso pues habla mucho del artista, ¿no? Y Claro. además es un artista que nos ha tenido muy bien representados a nivel latinoamericano e internacionalmente, ¿no? Cuando yo participaba de la dirección de la curaduría de White Gallery en Nueva York,
tenía siempre el propósito de visitar en noviembre todas las subastas, ¿no? De Sotheby's y Christie's, las subastas de arte latinoamericano. Y siempre se encontraba una pieza importante de Botero en el mercado, haciendo justamente un balance de estos temas, ¿no? En el tema del comercio del arte en ese nivel de la casa de subasta, ¿no? Entonces Botero tiene una relevancia ahí, creo que son dos cosas muy importantes que hay que recordar, esa vocación social que ha tenido hacia su país para generar este importante museo, este espacio, ¿no? Y Ujú. luego también, patrimonialmente hablando, representando a Latinoamérica de alguna manera en esas instancias, en estos mercados. Claro, la calidad humana, ¿no? Del artista, el otro lado que para muchos de repente no era tan conocido. ¿Cómo debemos recordar su trabajo, su obra, ahora que él ya no está? Bueno, hay que mirarla, ¿no? Hay que contemplarla, hay que observarla. Eh, Pienso que investigarla sería la manera de reconocerla, ¿no? Y realmente absorberla y conocer de su trabajo y su historia, y también de esa misión de benefactor y siempre muy totalmente absorbido por el arte y sobre todo la pintura, ¿no? Un hombre muy apasionado que ha hecho mucho no solamente por la cultura de su país, sino por la cultura de Latinoamérica, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros, hablándonos un poquito de lo que significó Botero, sus obras, lo que nos deja. Mucho por investigar para quienes todavía no lo conocieron bien o no vieron sus obras. Muchísimas gracias. Y a lo que nos gusta el arte. Muchas gracias a ti. Bien, era entonces Carlos García Montero, curador de arte, que estaba con nosotros hablándonos de Fernando Botero, el artista que ha muerto a los 91 años. Y bueno, nosotros vamos a regresar más adelante con otras noticias.